Muy bien, y como les adelantaba, vamos a tener una videoconferencia con Ricardo Alfonsín, a quien le agradezco muchísimo la gentileza de recibirnos. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo lo trata ¿Cómo le va a esta usted? cuarentena? Bueno, mejor que a muchos, ¿no? Sobre todo, mejor que a muchos de los que forman parte de ese 14, 16 millones de pobres que existen en la Argentina, que no pueden tomar las precauciones ni las seguridades, ni vivir con el confort que vivimos quienes tenemos el privilegio de pertenecer a la clase media, ¿no? Claro, La qué verdad que preocupante, me deberíamos parece que darnos, es, sí, sí. no No digo, digo deberíamos dar, preocupante esto que ha visibilizado la cuarentena, si bien me parece ya era el tema en Argentina, el crecimiento de la pobreza, el empeoramiento de los indicadores sociales, después de esta pandemia seguramente el panorama será mucho peor. sí, lo ha visibilizado para algunos en todo caso. Yo no sé si realmente algunos recién se dan cuenta de las desigualdades que existen, ¿no? Porque eran tan grandes, son tan grandes que es bastante difícil no darse cuenta de que existen situaciones de esta naturaleza. Uh -huh, uh -huh. El presidente ayer, en una de las tantas declaraciones que dijo, habló justamente de las discusiones, de los debates que nos debemos para la salida, si se quiere, de esta pandemia. No sabemos cuándo va a ser la pandemia, ¿no? Sí, Pero esto sí, de discutir quiénes están aportando, quiénes están sosteniendo la Argentina y si se quiere proporcionalmente, quizás los que menos tienen son hoy los que más están aportando. Es el debate que se viene, más allá de que, por supuesto, hay grandes resistencias de los sectores de poder. sí, ahí está, bueno, discutiéndose y en el mundo se está discutiendo. En el mundo, No es, sin sí, no dudas. es cierto lo que dicen algunos economistas que van a la televisión, que no sé por qué en primer lugar invitan a economistas, porque deberían invitar a políticos o a ciudadanos, porque la discusión más que técnica es filosófica. ¿Eh? Me estoy refiriendo a la noticia acerca de la eventual sanción de un proyecto de ley grabando a las fortunas personales más grandes de Sí. la Argentina. Bueno, la pregunta ¿es justo o no es justo que en una circunstancia de una extraordinaria excepcionalidad como es la actual, los que tienen fortunas muy grandes, que son unas 10.000 personas, 11.000 personas, hagan una contribución para que los que no tienen fortunas grandes, los que viven en la pobreza, puedan sufrir un poco menos las consecuencias sanitarias y económicas de esta pandemia? Esa es la pregunta. ¿Es justo o no es Claro. Bueno, justo? Después en discutamos el lo bloque demás. anterior, en el bloque anterior le cuento, hablábamos justamente con Ernesto Samper, el coordinador del Grupo Puebla, uno de los fundadores del Grupo Puebla, de que ese es el tema en todo el mundo, ¿no? No es solamente en la Argentina, ¿no? El tema de la pobreza y de la gran inequidad que ha ido construyendo este sistema que ahora hay que discutir. Sí, y es una discusión, la del impuesto concretamente, se está dando en todo el mundo al revés de lo que dicen los economistas. Yo no sé si no leen, de historia no leen mucho los economistas, ¿eh? De historia económica no leen mucho. Ahora, además no sé si no leen los diarios, porque en todo el mundo se está dando una discusión de este tipo, y por otro lado, no es cierto que sea un despropósito desde el punto de vista técnico sancionar en un momento de recesión un impuesto como este. La historia demuestra que en circunstancias muy parecidas, de recesión económica y de grave crisis social, se ha salido precisamente con impuestos como estos, en el New Deal o en la Europa posguerra, post Segunda Guerra Mundial, que dio lugar después a lo que se conoció con el nombre del estado de bienestar, ¿no? Se aplicaron Uh -huh. en ambas ocasiones impuestos de esta naturaleza. Pero bueno, espero que la sociedad se dé cuenta de que, bueno, los economistas en general tienen clientes ¿eh? Que no quieren que haya impuestos de esta naturaleza y bueno, tienen están formados además en una concepción regida únicamente por la racionalidad económica, ¿no? Las cuestiones éticas, las cuestiones sociales no forman parte de las preocupaciones de la economía, no es una disciplina que se tenga que preocupar de esas cosas, pero la política sí. Claro, bueno, no, no, son solo los economistas, ¿no? Lamentablemente hay un discurso casi monopólico de los medios de comunicación que Oh, también están sí. blindando ese discurso. No, y los partidos de derecha que creen que lo mejor que le puede pasar a un país es que se facilite de todas maneras, se facilite de todas maneras, me corro mucho, ¿no? Se No, facilite está bien, Ricardo, está bien. se facilite de todas las maneras posibles, las oportunidades de negocio de los sectores más ricos, porque creen que de esa manera también se benefician los que no son más ricos. Y la verdad es que la historia, no la teoría, no hablo de teoría, hablo de historia, de experiencia, Sí, demuestra que las cosas no son así. ajá.
¿A usted le parece que está bien este impuesto tal como está planteado, que sea por única vez, de manera exclusiva? Porque digamos que es un impuesto, si vemos lo que pasa en otros lugares del mundo, o lo que podría ser, si se quiere, bastante tímido, ¿no? Porque abarcaría Sí, unas claro. 12.000 personas, es un estimativo, y es por única vez. Sí, claro, sí, yo creo que es justo, sí, sin ninguna duda, es justo. Bueno, y ¿Debería habrá sostenerse que... en el tiempo? Esa es la pregunta, Ricardo. ¿Debería Bueno, sostenerse en el hoy, tiempo? hoy leí en el diario que el presidente está, y me parece eso es muy, muy, muy alentador, que está trabajando ya mismo en la Sí, modificación del sistema tributario argentino. sí. Eso es necesario, absolutamente. Tenemos un sistema tributario muy injusto en el que pagan más en términos proporcionales los que menos tienen y pagan menos los que más tienen. Eso no existe en muchas partes del mundo. En Latinoamérica sí, pero somos un continente, un subcontinente nosotros muy injusto, y una de las maneras de ver la justicia o injusticia de un país es observar su sistema tributario. El nuestro es muy injusto, Claro, lamentablemente. claro. Ricardo, en estas últimas semanas ha habido denuncias muy graves y pareciera haber una doble vara en nuestro país cuando hablamos de hechos Sí, de corrupción, o, bueno, si quiere, podemos decir también conflictos de intereses, ¿no? A muchos les gusta llamarlos así en vez de hablar de hechos de corrupción. Eh, una de las denuncias, sé que usted ha sido muy crítico con el rol de la oposición y con cómo se ha acallado todo lo que tiene que ver con esta denuncia, es por escuchas o por espionaje ilegal por parte del gobierno de Mauricio Macri, pero también hace poco conocimos un informe de la fuga de los dólares de la Argentina, ¿no? Que es un sí. tema que se hizo la vista gorda, no se investigó y que probablemente, o por lo menos así debiera ser, los referentes del gobierno anterior deberían dar explicaciones. Sí, en primer lugar, con relación al primer tema, es gravísimo. Y espero que los radicales, el radicalismo es un partido en el que la dimensión republicana, aunque tenemos mucho para aprender todavía, tiene fuerza de convicción, es un aspecto muy importante de su identidad. Y siempre nos hemos enorgullecido de eso, aunque no solo somos eso. Algunos quieren reducir al partido a su dimensión republicana. Somos como el peronismo, tanto como el peronismo, el partido de la justicia social también. Se olvidaron algunos radicales de esas cosas. Bueno, pero digo, volviendo al tema de las espías, de los espionajes, supuestos espionajes, yo no conozco más que lo que dicen los medios, no puedo juzgar. Para eso está la justicia. Claro, Pero el tema está en la justicia. lo menos que podemos esperar, si realmente estamos tan sensibles frente a la República, no sé, que los partidos no sean indiferentes frente a esto, que no se callen la boca. Todos los partidos. Yo si fuera presidente del PRO, si fuera presidente de la Unión Cívica Radical, haría una declaración más o menos diciendo lo siguiente: nosotros queremos que se investigue, somos nosotros los que queremos que se impulse la gestión y que se sepa qué es lo que pasó. Esto es lo que deberían decir los partidos que han formado parte del anterior oficialismo. Lamentablemente, la Unión Cívica Radical, en otra de sus incomprensiones, ¿eh? Ha tenido una incapacidad en los últimos años para comprender lo que ocurre en la realidad que no tiene precedentes, yo creo. Bueno, esta es una prueba más de la incomprensión a la que la conduce la obsesión electoral, ¿no? Callarse Claro. la boca frente a estas cosas, no hacer una sola manifestación cuando nos hemos cansado de hacer manifestaciones a propósito de la doble vara en ocasiones anteriores, cuando con otros gobiernos existían denuncias de esta naturaleza, ¿no? ¿Por qué no las Bien. hacen ahora? Le falta la autocrítica al radicalismo de lo que pasó en los años de Cambiemos, ¿verdad? Y usted No cree, hubo, Ricardo, no no hubo, claro. hubo, no hubo autocrítica, al contrario, se autopremiaron, como si todo hubiera salido tal cual estaba previsto, tal cual estaba calculado, como si todo hubiera salido bárbaro, como si la pobreza hubiera bajado, como si la recesión se hubiera terminado, como si la inflación hubiera caído, como si no hubiera mayor desempleo, como si no hubiera mayor endeudamiento, como si las tarifas estuvieran al acceso de todo el mundo, como si la inversión hubiera crecido y como si se hubieran ganado las elecciones. Bueno, han actuado como si todas esas cosas han ocurrido, sin una sola autocrítica. Y no me refiero solamente a los que tienen responsabilidades formales de conducción, me refiero a todos los dirigentes importantes de los cuales podemos esperar, porque tienen acceso
a los medios alguna opinión autocrítica para que la sociedad sepa que no todos los radicales piensan así, ni muchísimo menos. Bueno, hay sectores de la oposición que están pensando no en la pandemia ni en lo que le está pasando a la gente ahora, sino en las próximas elecciones, ¿no? Ya se ven algunas especulaciones al respecto. ¿Cuál le parece a usted que será el rol del radicalismo? Digo, ¿el radicalismo volverá a ir con Cambiemos, con el PRO? Yo creo que sí, que no aprenden de los errores, que perseveran en el mismo error. Pero miren, no porque yo no respete al PRO, es simplemente porque pensamos distinto. Voy a tener miedo de decir que pensamos distinto que otro partido por temor a ofender ese partido. Yo no tengo miedo de eso. Bueno, pero digo lo siguiente. Mire, yo creo que nosotros estamos frente a un proyecto, han puesto en marcha una acción orientada a recuperar la confianza de la sociedad en las políticas que se aplicaron desde el año 2015 al 2019. La pandemia, creen ellos, les ha dado la oportunidad de que la sociedad, para que desarrollar una tarea que permita que la sociedad vuelva a confiar en esas políticas. ¿Por qué razón? Porque se van a generar problemas económicos. Entonces están actuando ahora de cara al momento en el que los problemas económicos queden de manifiesto. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento digan, ven, nosotros teníamos razón. Ven, los problemas que tenemos no son consecuencia de la pandemia. En el resto del mundo sí, pero acá no. Acá son consecuencia de las políticas aplicadas por este gobierno. Si nosotros hubiéramos estado gobernando, no estaríamos viviendo estos problemas económicos. Y entonces van a venir con propuestas como las políticas de austeridad, como reducción de los gastos, la privatización de los restos del Estado, la privatización de la seguridad social, reformas laborales, pérdida de derechos de los trabajadores, bueno, tal vez arancelamiento de las universidades, desregulación de los mercados. Van a venir con ese tipo de políticas que ellos sinceramente creen que son buenas, no los radicales. Por eso sería incomprensible que la Unión Cívica Radical acompañara esas ideas. Pero esas van a ser las cosas que van a aplicar. Es casi de manual, Ricardo, lo que usted está contando, digo, es la estrategia que uno ve venir, porque además ese blindaje mediático es una suerte de cheque en blanco, ¿no? Es una apuesta al olvido de lo que pasó en nuestro país en los últimos 4 años. Ahora, tendría que ser más inteligente el gobierno de Alberto Fernández quizás en anticiparse a ese discurso, porque vemos que grandes empresas, como puede ser Techin, como puede ser el grupo Clarín, como, bueno, grandes empresas que tienen capital, que incluso fugaron dinero, que compraron bonos, están siendo asistidas por el Estado en este momento en el pago de los salarios. Digo, y el discurso que va a venir después es un Estado tan grande, lo único que genera es déficit. Claro, no, se van a olvidar del problema de la pandemia y de las necesidades que hubo de asistir y ayudar, porque sería otra la Argentina si no hubiera existido esto. Sería otra. No digo que estaríamos nadando en la abundancia, ¿no? Porque los problemas heredados fueron tremendos, muy grandes, pero sería otra y las expectativas de la sociedad sería otra. Bueno, esto se les presenta como una oportunidad, digo, para que la sociedad vuelva a votarlos en el 2015, ¿no es cierto? Bueno, y sí, desde la política es necesario hacer un esfuerzo para que la opinión pública no termine comprando esas recetas que no son las que van a resolver los problemas, ¿no? En el fondo la política es disputa por la opinión pública, no esperar que a la opinión pública la conformen otros y después hacer una encuesta para ver qué opinión es mayoritaria y adaptar los programas a la opinión mayoritaria. Eso es la negación de la política. Entonces, si la sociedad un día está a la derecha, vayamos con programas de derecha. Si la sociedad un día está más corrida a posiciones progresistas, vayamos con posiciones progresistas. No, eso es la negación de la política. Lo que hay que hacer es tratar de, ser consecuente con lo que uno cree que es necesario para el país y procurar que la opinión pública acompañe mayoritariamente a esas posiciones. Claro. Ricardo, le cierro con una última pregunta y un tema que prácticamente no está en la agenda, un tema que ha quedado relegado y se entiende con tantos frentes abiertos con esta pandemia, con el debate de la deuda y demás. No estamos hablando de la comunicación, pero usted habla de la opinión pública, de cómo se manipula muchas veces también la opinión pública. ¿Debería ponerse en vigencia nuevamente la ley de servicios de comunicación audiovisual? ¿Deberíamos discutir para democratizar de alguna manera la palabra y el acceso, ¿no? a las opiniones?
informaciones? Le voy a dar una idea. Yo creo que la libertad, la prensa, lo decía Camus, ¿no? La prensa con libertad puede ser buena o mala. La prensa sin libertad siempre es mala. Hay que tener mucho cuidado con el diseño institucional o con las normas que se sancionen para que no se afecte la libertad de prensa. Yo no sé si será la misma ley, pero le puedo dar una idea. Sí. Yo creo que las universidades deberían hacerse cargo de esto. Si en 1918 los reformistas de 1918, si volvieran hoy, comprenderían que la cuestión relativa a garantizarle a la sociedad el derecho a informarse bien, escuchar todas las campanas, sería una tarea que debería asumir la universidad. Hoy las universidades podrían, si se reunieran todas las nacionales, que son algo así como 55, hacer un medio por internet, no comercial, en el que se pueda analizar no solo la realidad nacional, la realidad internacional, los espectáculos, el arte, hasta los deportes, escuchando todas las campanas. Si no, va a ser muy difícil. Si no, va a ser muy difícil lograr que... Bueno, no son los gobiernos ni los partidos los que comunican, son los medios. Claro. Y no solo bueno, las pero noticias, están concentrados, eso es innegable, Ricardo. Claro, están muy concentrados, por eso el discurso es casi único. Absolutamente, absolutamente. Y hay que buscar bien, para no tirarle centros a nadie, para no tirarle centros a los que, bueno, tienen posiciones muy conservadoras, la manera de resolver este problema, yo creo que tienen que ponerse de acuerdo los partidos políticos, reconocer esto como un problema, porque han actuado como si tiraran la toalla, como si bajando los brazos, no podemos hacer nada frente a esto. Sí se puede hacer mucho para evitar que los partidos políticos vivan en esta suerte de impotencia a la hora de formar la opinión pública. Si los partidos políticos no pueden formar la opinión pública, estamos listos. Las sociedades pierden una institución muy importante que la debería orientar para que no cometa errores, por lo menos que le debería brindar todos los elementos de juicio para que su decisión sea la más racional posible. Claro, el acceso a la información, de eso se trata. Ricardo, ha sido un placer escucharlo, le agradecemos mucho su tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Felicitas. Los saludamos desde el Canal Cooperativo de Santa Rosa, muy amable usted en recibirnos. Estamos compartiendo esta entrevista con Ricardo Alfonsín. Nos despedimos esta noche, hora 21, edición central para el noticiero de la TV Cooperativa. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Próximo lunes, aquí estaremos a las 13 con más CPE Mediodía. Será hasta entonces.